Buenas tardes al pueblo dominicano. En el día de ayer, el Partido Revolucionario Moderno, en la reunión de su comité ejecutivo, decidió eliminar de sus estatutos el obstáculo que había para la reelección presidencial. Los estatutos fueron modificados, o mejor dicho, se propuso la modificación que se va a hacer luego en una asamblea extraordinaria el año que viene. Pero el hecho de que el PRM, después de muchos años, si tomamos en cuenta que el PRM es la prolongación del Partido Revolucionario Moderno, después de muchos años decidiera eliminar este obstáculo interno para la reelección de un presidente en funciones, yo pienso que es un paso de avance significativo. Y alguien podría decir, bueno, pero eso no tiene mucha importancia, esa modificación, por el hecho de que la Constitución de la República establece que un presidente puede reelegirse una vez, puede tener 2 periodos y ya nunca jamás. Y entonces, aunque en los estatutos del PRM existiera esa cláusula que lo impidiera, pues la Constitución está por encima de cualquier estatuto y el presidente siempre tenía la oportunidad de reelegirse en el 2024 o de repostularse más bien. Bueno, eso es verdad, pero resulta que en el PRM o el antiguo PRD no ha sido de esa manera. Todo el mundo sabe, recuerda los tirijalas que se produjeron en esa organización política en los gobiernos de Antonio Guzmán y posteriormente también el gobierno de Salvador Jorge Blanco. En esas ocasiones, la Constitución de la República también permitía la reelección. Sin embargo, hubo una discusión bastante álgida al final del periodo de gobierno de don Antonio Guzmán, Antonio Guzmán en el 78 al 82, precisamente por ese tema. Y finalmente no se pudo cristalizar una reelección presidencial. Naturalmente, don Antonio se quitó la vida antes de tiempo, pero ya se había despejado, antes de eso, se había despejado ya la posibilidad de que pudiera reelegirse. Pues lo mismo ocurrió en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. La misma discusión, aunque la Constitución también lo permitía. De manera que esta cláusula que acaba de eliminar el PRM de sus estatutos, que por la premura con que se formó ese partido en la campaña electoral del 2016, fue una cláusula que se copió igual. Ese partido, el PRM, necesitaba unos estatutos para solicitar su reconocimiento ante la Junta Central Electoral y entonces no tuvo más remedio que copiar lo mismo que venía del PRD. De verdad que yo considero que es importante esto porque ha sido una piedra de discordia, una piedrecita en el zapato de ese partido durante muchos años. Ahora, naturalmente, eso es lo que se refiere a la repostulación, que el presidente Abinader en este momento no tendría ningún inconveniente para repostularse como candidato de su partido, porque ya el otro líder que hacía polaridad con él, el expresidente Hipólito Mejía, pues ya ha dicho que no va a optar más por una candidatura presidencial y prácticamente lo está apoyando al presidente Luis Abinader. En el horizonte del PRM no se visualizan más líderes con posibilidades de que puedan disputarle esa candidatura presidencial. Entonces se da por descontado que él pueda ser el candidato nuevamente en las elecciones del 2004. Ahora bien, ¿cómo convertir esa repostulación en una reelección? Ese es su gran reto, su gran desafío. El gobierno, normalmente que consiguen las reelecciones, lo logran por la gestión que hacen en el primer periodo. Este sistema que está establecido en nuestra Constitución, que es el sistema de 2 periodos, como los Estados Unidos, es muy favorable, le ha dado resultado a los Estados Unidos, por algo son la principal democracia del mundo, la más poderosa, por el hecho de que los presidentes para obtener un segundo periodo, pues se empeñan en hacer un buen gobierno en los primeros 4 años. Entonces, ese buen gobierno en esos 4 años le garantiza que en el siguiente la gente pueda votar por ellos. Por eso es muy escaso, son muy escasas las ocasiones en los Estados Unidos donde un presidente en ejercicio opte por un segundo mandato que no lo logre. Son casos excepcionales los que no se han dado, precisamente por eso, porque se empeñan en ese primer periodo
en hacer un buen gobierno. El presidente Luis Abinader tiene ese gran reto todavía porque su gobierno es muy incipiente, apenas tiene año y pico, le faltan 2 años y algo para gobernar, para terminar su periodo. Y entonces en estos 2 años y algo, para concluir, tiene un gran reto que es de profundizar los 2 temas que han sido buques insignia de su gobierno, que son la independencia de la justicia, a mi modo de ver, la independencia de la justicia, por un lado, y por el otro lado está el asunto del control fronterizo o la aplicación de una política migratoria rigurosa. Son los 2 temas que le han dado mayor popularidad al presidente. El primero, de la independencia judicial, porque logró poner al frente del Ministerio Público a una mujer con un gran prestigio en el país y anunciar al mismo tiempo de que ese órgano era independiente, y de hecho ha venido ocurriendo así. Entonces se ha iniciado un proceso de persecución de los actos de corrupción que ha sido exitoso y la gente lo ha aplaudido. La otra parte, lo que se refiere al control migratorio, pues tradicionalmente, históricamente, en el país ha habido mucho descuido en ese aspecto y nosotros hemos tenido una inmigración excesiva de los vecinos haitianos y eso ha trastornado un poco la vida dominicana. El gobierno, desde que llegó, pues tomó el control sobre eso, comenzó la aplicación de la ley migratoria, comenzó a cumplir el reglamento que había sido recientemente aprobado, y el Consejo Nacional de Migración comenzó a funcionar y se han tomado una serie de medidas que tienen que profundizarse. Tanto eso como la propia independencia de la justicia. Ya el presidente mismo ha prometido que va a abogar por una reforma constitucional para que el Ministerio Público Independiente sea una realidad desde el punto de vista legal. Y con lo que se refiere al control migratorio, tenemos que acelerar un poco la aplicación de la ley, las repatriaciones, establecer mayores controles en la frontera, cumplir con el deseo de la mayoría de los dominicanos de que se haga un muro fronterizo para tener mayor control de la entrada y salida por esa frontera que tiene más de 300 kilómetros. De verdad que esos 2 puntos son los básicos que pueden garantizarle al presidente convertir la repostulación en una reelección para las elecciones de 2024. Naturalmente, hay otros retos menores que tiene que cumplir. Por ejemplo, seguir consolidando la unificación de su partido, cumplir con las necesidades de empleo de las bases y de participación de esas bases del partido, lograr concertar una política de alianzas con personalidades, la sociedad civil y con otras fuerzas políticas con miras a formar un frente que pueda respaldarlo en esas elecciones del 2024. Continuar la política de asentamiento de la administración pública, es decir, dando respuestas rápidas como lo ha venido haciendo cuando un funcionario se equivoca y comete irregularidades. De verdad que eso en sentido general son los grandes retos que tiene el presidente para hacer de lo que su partido ayer decidió, hacer de la repostulación, que casi es segura de que la puede obtener, hacer de esa repostulación una reelección para continuar por 4 años más al frente del Estado. Naturalmente, el panorama se pinta de esa manera, ahora con posibilidades amplias de que eso sea así, pero faltan 2 años y algo, o casi 3 años, más de 3 años para las elecciones, de manera que en todo ese tiempo el presidente tiene el reto de continuar las políticas y profundizar las mismas, las políticas que ya inició desde su elección el pasado agosto del 2020.